Bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José. Qué lindo es estar con ustedes una vez más. Los programas de los días viernes, como sabemos, son un poco más sensibles, tocan temas más candentes, si se quiere, de actualidad, siempre desde una perspectiva del Evangelio, ¿no? Muchas veces me planteo si solamente hay que desarrollar libros y programas, porque los programas están basados en mis libros, que sean solamente espirituales, ¿no? En el sentido de decir, bueno, Dios te ama profundamente, quiere generar una alianza con vos, y esos programas suelen salir los días martes o los días miércoles, si es que ya están saliendo los días miércoles, y uno a veces se quiere quedar como con esa calidez de ir a lo profundo con Dios y olvidarse de las cosas del mundo. Sin embargo, cada tanto aparecen cosas del mundo a golpearnos la puerta y nos damos cuenta que tenemos que seguir evangelizando estos temas, ¿no? Estamos hablando de ideología de género, estamos hablando de aborto, estamos hablando de nueva era. Por ejemplo, recién, ustedes lo van a escuchar en unas semanas, pero recién leía cómo Wilson Tamayo, un gran predicador, estaba denunciando esta tendencia actual de hacer que niños de tan solo 3 años se hagan trans, ¿no? Cambien de sexualidad, todavía no saben cómo dejar el pañal, digamos, y quieren hacerlos cambiar de sexualidad. Obviamente Dios no está a favor de estas cosas, ni a los 3 ni a los 30, pero mucho menos meterse con un niño, ¿no? Es terrible esto. Entonces, también estas cosas necesitan ser iluminadas a la luz del Evangelio. Ojalá todos los obispos, todos los sacerdotes hablaran de estas cosas. Creo que habría menos católicos confundidos. Bueno, la otra vez hablábamos del Club de Dios, ¿no? Era una metáfora para hablar de cuáles son las reglas básicas para estar dentro de la iglesia. Sabemos que la iglesia no es un club, justamente a lo que apuntamos es a que la iglesia no sea un club, y con el correr de los años se ha vuelto un club en algunos lugares, ¿no? No voy a decir que toda la iglesia, pero por justamente no anunciar la verdad de las cosas. Entonces los pibes van, juegan al fútbol, salen y no pasa nada, no hay un cambio, no hay una conversión, no hay un camino de fe, simplemente van porque es un espacio que yo sé que muchos jóvenes necesitan un refugio, ¿no? Y la iglesia es un refugio buenísimo para los jóvenes. El tema es poder predicarles la verdad, porque si no termina sucediendo como contábamos la vez pasada de ese catequista que, que se drogaba, consumía drogas y iba a dar catequesis a niños estando en esas condiciones, ¿no? Digo, se acababa de fumar un porro y se iba a dar una charla de catequesis. Entonces, estamos hablando de este tipo de temas. Bueno, no me quiero ir por las ramas como me suele pasar, vamos a orar disposición, vamos a orarla y pedirle a Jesús que disponga nuestros corazones para el encuentro, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de encontrarnos una vez más. Te pedimos que te quedes con nosotros, que dispongas el corazón de los oyentes a recibir tu palabra y mi corazón a escuchar tu palabra y poder transmitirla lo más fielmente posible para que sea tu voz, querido Dios, y no la mía la que hable, ¿no? Que no sea mi naturaleza y mucho menos la tentación, que en todo me inspires vos, Dios, y que si no, no me inspire nada. Amén. Bueno, si te vienen gustando los programas, si te viene gustando el canal, podés suscribirte, podés apretar la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos, podés compartirlo con todos tus contactos, estado de WhatsApp, son todos bienvenidos para generar una gran misión con todo esto que estamos diciendo. Estábamos con el encuentro de la vez pasada, todavía nos faltaba el puntito número 4, porque esto está basado en el libro que va a salir Dios mediante a fin de año, que es, bueno, yo no sé cuándo escucharán ustedes este programa, pero a fines del 2024 esperamos sacar este libro que se llama Dios no se equivocó al crearte, ¿no? Decíamos la vez pasada que en un seminario catequístico estaban a favor de toda la movida LGBT, los profesores de teología, y un muchacho que estaba de estudiante le dijo a la profesora, pero Dios entonces
¿Vos creés en un Dios que se equivocó al crearnos? Porque si es así, estamos creyendo en dioses diferentes, ¿no? Dios no se equivocó al crearte, ese es el lema de campaña, podríamos decir. Bueno, el punto número 4 es la palabra de Dios, centro de nuestra vida. Ante todo, la palabra de Dios debería ser la voz cantante en nuestra vida, ¿no? Y acá podemos sumar tradición y magisterio, porque lamentablemente son cosas que se dejaron de ver, ¿no? La tradición y el magisterio es el paso de Dios a través de la historia de la iglesia, no podemos simplemente leer la palabra y entender lo que queremos. No debería de haber otras palabras que nos influyeran más que las de nuestro Creador. Al menos para los que nos decimos cristianos, ¿no? No debería influir ninguna palabra más fuerte que la de nuestro Creador. La segunda voz que deberíamos escuchar es la de la iglesia, ¿no? Primero la voz de Dios, segundo la voz de la iglesia, fundada por Dios. Y ahí nos empezamos a revelar, creo yo, como humanidad, porque a la palabra de Dios la creemos de arcilla, ¿no? De plastilina. Entonces la modelamos a nuestro gusto muchas veces. Y desconfiamos de la iglesia, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente había una gran desconfianza hacia la iglesia, ¿no? Como si los que hubiéramos nacido en los últimos años supiéramos más que los que ya hacía 2000 años que venían hablando. Entonces la modelamos, desconfiamos a veces de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes, a veces hasta de los papas, aún llamándonos católicos. Y también la queremos a nuestra medida, la iglesia, ¿no? Algo veníamos hablando en encuentros anteriores. No sé si esto les suena de otro lado. Sí, yo creo que suena bastante parecido a Adán y Eva en lo que les pasó en Génesis, ¿no? Estaban con Dios, ¿no? Pero escucharon al tentador y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto ya lo explicamos, esta parábola de Adán y Eva significa que decidieron por su cuenta lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso es el conocimiento del bien y del mal. Dios tiene conocimiento pleno de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el hombre se atribuye a sí mismo ese conocimiento, termina alejándose de Dios, así pierde el paraíso. Lo mismo pasa entonces cuando estamos en la iglesia o estamos con Dios y pensamos que Dios y la iglesia tienen que amoldarse a lo que nosotros queremos. Y los hermanos, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que si un hermano habla de las cosas como Dios manda, lo excluimos, ¿no? No queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar a la iglesia y mucho menos queremos escuchar al hermano que viene a compartirnos cómo debería ser la cosa. Este mismo texto de Génesis nos debería advertir que no estamos en el paraíso. ¿Ustedes se dieron cuenta que no estamos en el paraíso? Si todo lo que la cultura propone viniera de Dios, entonces no habría pecado, ya estaríamos en la vida eterna, ¿no? ¿Por qué nos quedamos sin paraíso? Si está todo permitido, ¿por qué nos quedamos sin paraíso? ¿Acaso Jesús no vino para salvarnos del pecado? Ojo acá, porque Jesús no vino a decir pequen tranquilos que ya no hay pecado, no. Para eso no nos hubiéramos quedado en el paraíso comiendo del árbol. No, esto es distinto. ¿Se acuerdan de Viviana? Aquella mujer que era catequista, que estaba saliendo con otra catequista. Bueno, que había abandonado a su familia, estudiaba teología, y ella decía que se podía pecar, que se podía pecar tranquilo porque Jesús ya había, ¿cómo se llama? Ya nos había salvado, digamos, entonces podíamos pecar con total tranquilidad. Bueno, como le dijo Jesús a la mujer adúltera, ¿no? Volvemos sobre este pasaje de la Escritura, vete y no peques más. Si Jesús hubiera avalado el pecado o algo similar, ya estaríamos en el reino de los cielos. No tendría sentido en absoluto que el hombre se quedara sin paraíso por pecar y que Jesús nos hubiera devuelto al Padre con pecado, ¿no? Jesús no se opone al Padre, esto es así. Dios no se opone a sí mismo, digamos. Y tampoco hubiera dejado el sacramento de la reconciliación, ¿no? Para algo está.
todo empieza en la fidelidad a Dios, a su palabra sobre toda otra palabra. O sea que la palabra de Dios vale más, escuchen bien esto, la palabra de Dios vale más que lo que diga el famoso en la televisión, el tipo en la red social, o tu profesor, o tu compañerito, o incluso a veces los padres, ¿no? Los primeros cristianos eran perseguidos por sus propios padres, los padres judíos muchas veces, o padres paganos cuando San Pablo iba a predicar. ¿Ustedes son conscientes de que la palabra de Dios está sobre toda otra palabra? Acá tiene sentido el ejemplo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Si soy jugador de fútbol, no puedo llegar al partido vestido como tenista, pretendiendo que me acepten y que todos juguemos a distintas cosas, pero sigamos llamándolo fútbol. Vamos a dar un ejemplo nuestro que todavía creo, no lo sé, creo que no perdió vigencia. Si en la palabra de Dios dice no robarás, no podemos justificar el robo. En eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, es asombroso cómo en otros temas decimos, pero la tele dice otra cosa, ¿no? Tal famoso dice, como si valiera más que la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios te dice, no cometerás adulterio, pero ¿cómo se llaman estas famosas de ahora que son, la verdad que yo vi cómo se fueron perdiendo y oscureciendo en los últimos tiempos? Fue terrible, no sé, Tini, ¿cómo se llaman todas esas chicas? Yo no me acuerdo los nombres y apellidos, ¿no? Mis compañeros de trabajo viven hablando, a mí me asombra, ¿no? Gente que habla de la vida de los famosos como si fuera verdad lo que sucede ahí. Bueno, no importa. La cosa es como, bueno, pero tal famoso engañó a su novia, ¿no? Entonces vale más, parece, la palabra del famoso que la palabra de la tele. ¿Entendemos el valor de la palabra de Dios? ¿Entendemos lo que Dios nos dice? Yo entiendo que si vos sos ateo y seguís a un determinado filósofo, vas a poner sus ideas sobre el resto de las cosas. Obviamente, como católico estoy llamado a evangelizarte y a decirte qué cosas están buenas y cuáles no. Ahora, pero comprendo que hasta que yo o hasta que alguien te acerca la verdad del Evangelio, si vos no conoces el Evangelio, bueno, claro, no lo conoces, ¿no? Pero si sos católico, no podemos poner otras palabras por encima, no podés poner, y no puedo yo, poner otras palabras por encima de la palabra de Dios. Incluso si algún sacerdote contradijera la palabra, el que estaría en falta sería él, ¿no? La palabra de Dios es atemporal como Dios mismo y por lo tanto no pierde vigencia. Bueno, acá también me quedo pensando en esos grupos de oración que pasan 10, 15 años y no le dicen a la gente qué le propone Dios a su vida. Entonces también es como si siguieran a un filósofo, porque, bueno, claro, la otra vez en un grupo de un determinado espacio de iglesia apareció una chica con todo cosas como de la nueva era, ¿no? Hacía como 15 años que estaba, o 10 años que estaba en ese espacio de iglesia. Y bueno, pero si nadie la evangelizó, nadie le dijo que eso no venía de Dios, ¿no? Nadie dice nada, ese es el problema. Entonces, claro, no estoy justificando lo de esta chica, estoy diciendo, bueno, acá hay un grado de ignorancia y lo peor es que los coordinadores de los espacios o los catequistas contribuyen a este grado de ignorancia. Es bastante complicado, ¿no? Yo tengo que advertirle al hermano que está en pecado. Bueno, el punto que sigue se llama la historia del pueblo de Israel y de la iglesia. Es el punto número 5 si lo vienen escuchando desde el encuentro anterior, la semana pasada, y si no, bueno, tranqui, no pasa nada. Algo decíamos en el capítulo anterior, justamente en la charla anterior, pero hagamos una pequeña síntesis de la cuestión sobre la historia del pueblo de Israel y de la iglesia. Leyendo la historia del pueblo de Israel, podemos atestiguar que Dios les proponía algo que les hacía bien al pueblo, ellos cumplían durante cierto tiempo, pero después hacían todo lo contrario bajo el lema antes era así, ahora es distinto, ¿no? Nosotros podemos pararnos, no sé, en el Éxodo y podemos escuchar que alguno del pueblo de Israel dice, no, ahora no hay que practicar más lo que Dios propone, eso era antes.
Podemos pararnos en la época de los macabeos, en la época del exilio, en la época de donde te pares, siempre hay algún personaje diciendo, eso era antes había que cumplir las leyes de Dios, ahora no hay que cumplirlas más porque estamos en la modernidad de cada época, ¿no? Bueno, ¿le suena familiar este discurso? Parece que ahora pasa lo mismo. Esta dinámica se repite una y otra vez en la historia del pueblo judío y del pueblo cristiano, ¿no? También nos pasó como cristianos, cuántas herejías combatieron los santos, cuántas propuestas que no venían de Dios. Entonces Dios nos dice A, ¿no? Nos dice A, lo hacemos durante un tiempo hasta que decidimos hacer B. Entonces, ¿quiénes aparecen? Bueno, aparecen los profetas en el Antiguo Testamento o los santos que nos recuerdan el plan original. Cada tanto aparece un profeta o un santo que le recuerda a su propia generación cuál era el plan original de Dios. Y entonces es cuando, después de que este santo o profeta muere, muchas veces mueren mártires, volvemos durante un tiempo como pueblo a eso. Y después volvemos a hacer lo que queremos, así indefinidas veces hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque no nos queremos convencer que lo que propone Dios es lo mejor que nos hace, ¿no? Poníamos el ejemplo la vez pasada de que allá en el Éxodo, hace varios miles de años, Dios le dijo a Moisés que uno de los 10 mandamientos era no cometerás adulterio. Se lo dijo Dios a Moisés. Mucho tiempo después, en el año 33, podríamos decir, o en el año más o menos por ahí, los fariseos, que conocían la ley de Moisés, vuelven a cuestionar a Jesús sobre si se puede o no cometer adulterio. Y Jesús les dice que no. Incluso les dice que si mirás a una mujer, si sos varón, o un varón si sos mujer, a una persona deseándola, ya estás cometiendo adulterio, ¿no? En el corazón. Eso fue en el año 30. Y ahora estamos volviendo a preguntar lo mismo, ¿no? ¿Está bien cometer adulterio o está mal cometer adulterio? ¿Está bien separarse de tu mujer e irte con otra o está mal? Bueno, Dios lo dijo, se lo dijo a Moisés, Jesús se lo dijo a los fariseos. Probablemente en las cartas de San Pablo, ahora no lo tengo acá presente, pero seguramente el Espíritu Santo lo inspiró a San Pablo o a alguno de los primeros discípulos a decir algo semejante. Y lo seguimos preguntando. Bueno, esto pasa con todas las cosas, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba la astrología, por ejemplo, y Dios la condenaba a la astrología. Y ahora otra vez la gente sigue haciendo astrología creyendo que Dios lo avala, ¿no? Como me decía una mujer una vez, que no, para ella no era suficiente con rezarle a Dios, necesitaba la astrología, bueno. Y así un montón de cosas más, ¿no? Católicos que leen el horóscopo. En realidad lo que nos pasa es que no queremos vivir como Dios nos propone. Queremos una fe a nuestra medida y punto, no hay otra manera de entender la cosa. Bueno, ahora sí, vamos a profundizar en los programas que siguen en realidad y en el libro serán los capítulos que siguen. ¿Por qué estas cosas no son queridas por Dios? Yo la primera vez que escribí, el primer libro que escribí de fe se llamaba No temas soy yo. Eso fue hace como más de 10 años, por ejemplo, 10 años. Y hacía un discernimiento de por qué Dios no está a favor de toda la movida de la ideología de género y todo eso, ¿no? Un discernimiento que en realidad si vas a la palabra y si vas al magisterio se resuelve muy sencillamente. Pero hay espacios de iglesia que para bien y para mal nos invitan a discernir todo, ¿no? Parece que uno tuviera que discernir cualquier cosa. Entonces vos decís, una persona quiere robar y se pone a rezar a ver qué le dice Dios. No, bueno, no hace falta que Dios te lo diga explícitamente a vos. Ya tenés todo el... ¿Cómo se llama? Ya tenés la respuesta del Antiguo Testamento
y en el magisterio. Claro, obviamente en esto de no robarás, la ley está del mismo lado, la ley humana se ubica al mismo lado que Dios, entonces es muy fácil decir robar está mal, ¿no? Bueno, con el no matarás, que es también un mandamiento de Dios, pasa, pasa lo contrario, o lo mismo pero lo contrario, porque hoy se legaliza el aborto, todos sabemos que están matando a una persona, la gente que está a favor del aborto, el 90% sabe que están matando al hijo, que la mujer quedó embarazada y no quiere tener al pibe, entonces, sea por la razón que sea, y va y lo mata. Y sabes que está matando a una persona, sabes perfectamente que cuando el espermatozoide atraviesa el óvulo hay vida humana. Dejémonos hacer los tontos, ¿no? Yo cuando fue lo del aborto, el 2018, la ley del aborto, yo decía, bueno, por lo menos salgan con pancartas, ¿no? Abortistas, salgan con pancartas y digan directamente que quieren matar a sus hijos. Díganlo así. Si necesitas recurrir a una falacia, es porque está mal. Si necesitas decir una mentira para proponer lo que estás proponiendo, es porque está mal. Si no, no necesitarías, ¿no? Si yo voy con una pancarta que dice, quiero, no sé, cualquier pavada, quiero amar a todos. No necesito una falacia, ¿me entendés? Porque amar está bien. Si necesitas usar una falacia con el aborto es porque está mal. Listo, punto final. Nos hacemos los tontos, nos hacemos los tontos. Bueno, si el programa te gustó, si el canal te gusta, podés suscribirte, podés darle like al programa, podés compartirlo con quienes quieras y nos estaríamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Y quédate, la semana que viene se viene con todo este discernimiento del que te estaba hablando. Nos vemos.